SER Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. 1976. Franco ha muerto, pero el franquismo sigue ahí acaparando gobierno, ministerios, comisarías y tribunales. España intenta abrir la ventana del futuro mientras el pasado duerme en el sofá con la radio puesta. Desde arriba, el presidente Carlos Arias Navarro vende el espíritu del 12 de febrero, una apertura lenta, vigilada y bien peinada. En plan, vamos a ir cambiando cositas pero sin emocionarse. O sea, maquillar el régimen sin dejar de ser el régimen. Un franquismo con faros nuevos. Lo que pasa es que el país está demasiado encendido para chapuzas y medias tintas. España hierve, hay huelgas, asambleas, manifestaciones y carreras delante de los grises. El ambiente huele a barricada, a imprenta clandestina y a gas lacrimógeno. España se debate entre las tres R's: ruptura, reforma y reacción. Tres caminos, tres fantasmas sentados a la misma mesa. Y nadie tiene un plan claro, ni un manual de instrucciones para desmontar una dictadura sin que aparezca un señor del ejército diciendo: pues mira, esto no lo veo. Y mientras dudan los despachos, la calle empieza a empujar. Porque el cambio, si llega, no va a caer del cielo. Será una conquista arrancada desde las calles, las fábricas y las universidades. El país entero empieza por fin a perder el miedo. Esta es la historia de un pueblo que decidió asomarse al abismo, tragarse el vértigo y sentarse a dialogar. No fue una rendición, ni un pacto de las élites. La transición fue una apuesta colectiva, imperfecta y valiente. Hoy vuelve Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte. Hola. ¿Qué tal, Ainara? Vengo muy emocionada. Hombre. Estás muy emocionada. Claro. Y lo sé porque hoy se sube a la historia con nosotros Paca Sauquillo, una mujer que conoce esta época por las cicatrices y que lleva décadas peleándose con la injusticia y el olvido. Abogada, antifranquista y hermana de uno de los abogados asesinados en Atocha. Hola, Paca. Hola, Paca. Hola, ¿qué tal? Mira, de lo que habéis estado planteando, bueno, la ruptura, yo en aquella época, yo pertenecía entonces a la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, y nosotros sí queríamos la ruptura, o sea, no una ruptura violenta, pero sí que hubiera ruptura con lo que había supuesto el movimiento y lo que había supuesto el franquismo. Pero es verdad que el Partido Comunista en aquel momento, el PC, no estaba de acuerdo con la ruptura, estaba más de acuerdo con que hubiera un cambio, una reforma, una transición que no fuera pactada, sino que fuera pues una transición a otro régimen, o sea, una transición. Ahora hablaremos de todo lo que pasó durante el año 76, porque este es el plan, un viaje por los entresijos de la transición. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Arrancamos la ruta de fiesta en el pabellón de deportes del Real Madrid. 5 de febrero de 1976. Madrid huele a despacho cerrado, a coñac viejo y a cenicero institucional. La pólvora y la esperanza chocan a diario. El país vive en ese momento extraño en el que nadie sabe si vamos hacia la libertad o hacia otro susto con tricornio y metralleta. Es que era siempre el dilema ese, ¿no? Efectivamente, el miedo era el ejército. Para la gente joven que dice que entonces era estupendo todo, pues el ejército tenía fuerza. Hay que recordar que durante el golpe de Estado había un ejército que había perdido en África, pero quería ganar en lo que era en España, ¿no? Claro. Y entonces había un ejército muy duro, muy fuerte. Y en ese momento los chicos tenían que hacer la mili. Mi marido Jacobo estuvo 18 meses en Ceuta, haciendo la mili en regulares, ¿no? Entonces, el miedo era el ejército, efectivamente. Fijaros que es curioso. Yo defendí a objetores de conciencia que les pedían 6 años por ser objetores de conciencia, imagínate. 6 años por ser objetores de conciencia. 6 años. Fijaos. Entonces, el miedo era el ejército y a la brigada político-social, que era una brigada que había sido copiada de Hitler. O sea, teníamos miedo a la brigada político-social y al ejército. Pues en mitad de ese tembleque aparece Raimon, el cantautor. Exacto. Se vuelve después de 8 años de silencio obligatorio. 8 años guardado en el armario de la censura, donde siempre acaban los poetas, las canciones peligrosas, los rojos y los que hacen demasiadas preguntas. Sí. El pabellón revienta con Raimon. 6.000 personas apretando el aire, fumando celtas y esperando permiso para respirar democracia, todos a una. Es el primer gran acto de masas de la oposición antifranquista, una terapia colectiva con mucha
mucha emoción, mucho bocata de sardinas y mucha policía de paisano tomando notas por si la cosa se desmadra. Pues sí. Buenas noches. Voy a empezar el recital que intenta dar a conocer todas las cosas que yo no he podido dar a conocer aquí en estos últimos 8 años. Y ojo al público, aquí no hay fans, aquí hay conciencia nacional con abrigo de pana puesto. Felipe González, Marcelino Camacho, Marsillac, Gabriel Celaya, la alineación titular de la progresía española. Esto es como una misa laica con guitarra en catalán y resaca de clandestinidad. Ole. Efectivamente fue así la cosa. Sí, sí. Al vent, la cara al vent, el cara al vent. Cuando Raimon arranca con Alvent, aquello explota. Puños en alto, banderas rojas, cerillas encendidas como luciérnagas obreras, un incendio que ilumina 40 años de penumbra. Y empiezan los gritos: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Amnistía! ¡Viva Carrillo! ¡Viva Carrillo! Bueno, ojo, nota para los millennials. Carrillo es el Voldemort oficial del franquismo. Sí, sí. El jefe del Partido Comunista. Ni se nombra. No, está prohibido. Prohibidísimo. Y 6.000 personas lo están gritando. Así suena España, ronca y magnífica, saliendo de la cueva de Altamira y entrando en la democracia. Al vent del món. Pero ay, la alegría ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que dura poco en casa del pobre. Manuel Fraga, ministro de Gobernación y alérgico al desmadre democrático, ve aquello y piensa: uy, igual nos hemos venido arriba con esto de la apertura. Y prohíbe los 3 recitales siguientes de Raimon en Madrid. Porque la transición es así, como cuando tu padre te deja conducir pero sigue llevando el volante con un pie en el freno. Claro, es que yo creo que Fraga había intentado, hacer una reforma controlada por él. Él era una persona muy fuerte, creía que él podía, y entonces esa reforma la había planteado desde el gobierno con algunas leyes, una libertad de prensa, una libertad de asociaciones. Pero claro, esto se le desmadró hablar. Claro. Y entonces luego se dio cuenta que por ahí él no podía controlarlo, ¿no? Claro, y esto lo llevaría fatal, claro. Pues fatal lo llevó, efectivamente. En la historia en ruta llegamos a Vitoria, 3 de marzo de 1976. Mientras Arias Navarro sigue diciéndole al mundo que está en modo apertura, la capital alavesa lleva semanas ardiendo en un conflicto obrero que desafía de frente a la dictadura. En las fábricas hay una rabia espesa y sindical. Miles de trabajadores están hartos, ya no pueden más, porque tú puedes aguantar con poco sueldo, con un horario infernal y el bocadillo de tortilla, hasta que un día dices: mira, Paco, o hacemos una asamblea o quemamos algo. Vitoria quiere ganarse la libertad desde la calle y descubren que perder el miedo es contagioso. Se organizan en torno a los sindicatos clandestinos, como comisiones obreras y UGT. Y las asambleas se multiplican y paran las fábricas. Vitoria está en huelga general. Este 3 de marzo, por la tarde, miles de personas se reúnen en la parroquia de San Francisco de Asís, en Zaramaga. Las iglesias, en los 70, tienen algo de catacumba obrera y algo de refugio antipolicial. Nunca sabes si vienes a misa o a tumbar al régimen. Tal cual. Tal cual. España siempre ha mezclado a Dios y la política con esa alegría barroca, fanática y peligrosa. Fuera espera la policía armada, los famosos grises, cascos, porras y aluminio, la burocracia del miedo. Tienen orden de desalojar aquello, a cualquier precio. Las grabaciones policiales aún hielan la sangre. Gasead la iglesia, no os importe matar. Aquí se entiende perfectamente en qué momento está España, un país intentando caminar hacia el futuro mientras el pasado sigue disparando. Los grises lanzan gases lacrimógenos dentro del templo y aquello es una ratonera. Los obreros tosen, intentan encontrar la salida, caen al suelo, se atropellan y cuando consiguen salir los reciben a tiros. La España Nacional Católica disparando delante del altar y es, devastador. Más de 100 heridos y 5 asesinados. En otra grabación se confirma la barbarie. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. Claro, pero fíjate, España había firmado con el Vaticano el concordato. Eso significaba que en ese recinto no podía entrar la policía y de hecho no entraba porque era un recinto de la iglesia. Y eso se lo mantuvieron, ¿eh? Es verdad
verdad. Pero ¿qué pasa? Que a partir de los años 70 hay un movimiento ya muy fuerte de comisiones obreras, de UGT, de asociaciones de vecinos, y ya la policía se salta el concordato y entra, que fue lo que pasó en Vitoria. Claro. O sea, porque en Vitoria era un recinto de la iglesia. Es increíble que entrara la policía y que entrara disparando. O sea, no podía con el concordato, no ya por el tema de derechos humanos, sino por el concordato. Y entró, como nos pasaba en Palomeras Bajas. O sea, en Palomeras Bajas usábamos también la iglesia cuando había habido una represión. Bueno, y la policía entraba. Entraba y detenía al cura, a la abogada y a quien fuese. Al principio parecía que el ser cura era cura, claro, y que el abogado era abogado. Al final ya en estos años ya había muchísimo movimiento sindical, movimiento obrero, que yo creo que también hay que decir aquí que la iglesia, no toda la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia jerárquica, en donde Franco entraba bajo palio, pero había la iglesia que estaba viendo qué pasaba en el pueblo, ¿no? Y esa iglesia pues jugó un papel importante, o sea, los famosos curas obreros, y en Vitoria lo jugaron, Sí. O sea, yo creo que eso hay que reconocerlo. Claro. Nos han vendido la transición como una cena civilizada, pero aquello parece una pelea de bar con olor a gasolina y pelotas de goma, eso sí. Sí. Un pulso brutal entre una sociedad que quiere libertad y un aparato franquista dispuesto a disparar para impedirlo. Mientras en Vitoria siguen recogiendo casquillos, Arias Navarro entra en modo pollo sin cabeza. Está el pobre desesperado. Sí. Vamos, el país se mueve demasiado deprisa para un hombre que habla como si estuviera leyendo esquelas. Presionado por el búnker y los capitanes generales, el gobierno se plantea declarar el estado de excepción y sacar el ejército a la calle. Madre mía. Es lo que tiene la España posfranquista, que cada vez que alguien pide libertad, pues aparece otro pidiendo tanques. Pim, pam, ahí vamos. Claro, estuvieron a punto de hacer el estado de excepción, que no lo hicieron, pero sí que lo había hecho ya en el año 69. O sea, claro, cuando hubo el asesinato de Enrique Ruano, el 20 de enero de 1969, días después decretaron el estado de excepción fuertísimo, que era estado de excepción durante la época de la dictadura ha habido 2 o 3, pero en todo el estado este era el más fuerte, ¿no? Desterraron a un montón de catedráticos en el estado de excepción del año 69. O sea, sabían que los estados de excepción no solucionaban los temas, porque eso había sido en el 69 y esto estaba ocurriendo en los años 70, ¿no? Y encima el que faltaba, Manuel Fraga, ministro de la Gobernación y responsable del orden público, está de viaje oficial en Alemania. Y de repente, ¡zas!, aparece Adolfo Suárez, un actor inesperado, un ministro joven de 43 años, un señor del régimen, ambicioso, con camisa azul y pedigrí franquista. Un tipo pues con pinta de vender enciclopedias, la verdad, pero que ha entendido que este sistema no aguanta otro baño de sangre. Suárez da un paso al frente, se pone de interino en gobernación y se ocupa de la crisis. ¿Y qué hace? Pues justo lo contrario de lo que se espera de él. Rechaza la vía dura. Se opone al estado de excepción y dice no, un no que va a cambiar la historia. Yo creo que este era el contexto en donde aparece la figura de Suárez, ¿no? En ese momento. En Zarzuela, Juan Carlos sigue la crisis muy de cerca y pregunta, ¿Suárez estuvo también como dicen? Pues una frase muy de rey esta, ¿no? Porque los reyes nunca dicen, tráenme a este chaval. No, ellos lanzan preguntas indirectas, como diciendo, ¿y este podría ser el pringao que se coma el marrón? Y cuando todos le contestan sí, pues claro, algo empieza a moverse. Entre el humo de Vitoria, la torpeza de Arias Navarro, el miedo al ejército y la fatiga del régimen, se levanta la figura improbable de Adolfo Suárez. Un señor que cubre una crisis porque el jefe está fuera y acaba, ojo, desmontando una dictadura. Días después, Fraga visita a los heridos en el hospital y uno de los obreros lo recibe con una frase histórica. ¿Vienes a rematarme? En la historia en ruta llegamos a Montejurra, Navarra, 9 de mayo, 1976. En teoría, esto iba a ser una romería carlista, boinas rojas, monte y misa de 12. Pero estamos en 1976 y cualquier plan de domingo
puede terminar en tiroteo. El carlismo se ha partido en dos. Por un lado, Carlos Hugo, que se ha llevado a su gente hacia el socialismo, o sea, carlistas pero progres. España nunca decepciona. Enfrente su hermano Sixto, que representa el carlismo ultramontano y franquista. Gente que oye la palabra democracia y aprieta la mandíbula. Yo recuerdo que había en el Colegio de Abogados un abogado carlista comunista, que era muy curioso, pero es verdad que había esa división entre los partidarios de Hugo, que era mucho más abiertos, y luego estaban los de Sixto, ¿no? Que eran los que apoyaban el régimen. Y aquel encuentro acaba explotando. Empiezan a aparecer ultras armados por todas partes en esta romería. Guerrilleros de Cristo Rey, neofascistas italianos, argentinos de la AAA, ultras franceses, falangistas, mercenarios. Esto parece un casting de villanos de serie B. Una convención internacional de turistas del apocalipsis. Y empiezan a disparar contra los partidarios de Carlos Hugo. Lo más turbio es que aquello que parece una bronca entre hermanos es en realidad la Operación Reconquista, una acción parapolicial organizada desde las cloacas del franquismo con la cobertura de los servicios secretos del régimen y el beneplácito de los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso nadie reacciona cuando aparece el famoso hombre de la gabardina, un excomandante del ejército que dispara a bocajarro delante de la Guardia Civil mientras nadie mueve un dedo. Resultado, 2 asesinados, Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, multitud de heridos y 0 detenidos, porque si algo define Montejurra es la impunidad. Y todavía hay más. Un juez ordena que detengan a Sixto de Borbón y el gobierno de Arias Navarro básicamente le ayuda a salir del país. A ver, no es una fuga, es una expulsión. La manera fina de decir, corre Sixto, corre, antes de que esto se complique. Montejurra deja otra foto brutal de la transición. Mientras una parte de España sueña con abrir las ventanas, otra sigue matando a tiros para que no cambie nada. Sí, bueno, siempre el régimen ha intentado que todos aquellos personajes que se habían utilizado de alguna forma, como en el caso de Sixto, o como luego fue uno de los asesinos de Atocha, pues dejarles que se marchen, o sea, expulsarles. En este caso a Sixto fue el propio, diríamos, gobierno. En el caso del asesinato de mi hermano en Atocha, pues fue el juez el que le dejó en libertad a uno de ellos, para que se escapara, ¿no? Madre mía. En la historia en ruta llegamos al 1 de julio de 1976. El franquismo se muere lentamente. Después de meses de tensiones políticas, huelgas y violencia sin control, Juan Carlos I decide quitarse de encima a Arias Navarro, el presidente triste del régimen. Un tipo con la misma energía que un funeral de tercera, vamos, la alegría era. El rey lo ha llegado a definir en la entrevista en Newsweek como un desastre sin paliativos. La monarquía española siempre ha tenido una manera muy fina de practicar el apuñalamiento político. Lo que pasa es que España sigue atrapada dentro de las leyes franquistas. El rey no puede poner un presidente a dedo, tiene que elegir entre una terna 3 candidatos que propone el Consejo del Reino. Y aquí aparece Torcuato Fernández Miranda, el auténtico guionista de la transición. Es un señor que parece que te está corrigiendo un examen de latín, pero está troleando al franquismo desde dentro. Durante 2 días encierra a los prohombres del régimen a puerta cerrada y empieza a cargarse candidatos como quien juega al póker con una lista negra. Este fuera, este también, pim pam pum, uno cae, otro desaparece, así fue. Hasta que consigue meter a Adolfo Suárez en la terna. El 3 de julio sale de la reunión, se acerca a los periodistas y pronuncia una frase para la historia. Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido. Esa tarde Suárez espera en su casa. Nerviosito perdido está el hombre, está pendiente del teléfono. Cuando por fin suena, el rey le pide que vaya inmediatamente a Zarzuela. Suárez sale disparado en el 127 de su mujer. De incógnito. De incógnito. Claro. Me encanta lo del 127. ¿eh? La democracia española arranca un poco así, entre conspiraciones de Estado, coches con ambientador de pino, ojo, y música de Camilo VI. Que no falte. No. Cuando entra en el despacho no hay nadie y de pronto, ¡pam!, un portazo. Juan Carlos se estaba escondido detrás de la puerta, que le iba a gastar una broma. ¿Perdona? Maravilloso. Sí. Bueno, pues hay países que fundan la democracia con padres constituyentes y nosotros arrancamos con una cámara oculta escrita por Berlanga. Pues sí. Maravilla. Berlanga de Borbón. Madre. Adolfo, ¿quieres ser presidente del gobierno? Y va Suárez y responde, ya era hora.
O sea, pues que no dice es un honor servir a España, no. Suárez dice, coño, Juancar, pensaba que no me lo ibas a pedir nunca. Efectivamente, España es un poco chusco. El rey se reía y el otro es un país especial. Una buena definición, ¿no? Especial. Dejémoslo ahí. Sí. Y aquí el país entra en shock. Nadie entiende nada. ¿Cómo va a traer la democracia el ministro del movimiento? Bueno, normal, la oposición desconfía. Los reformistas, ojo, se sienten humillados. La prensa habla de profunda decepción y de error histórico. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error! Bueno, atentos, que lo llaman chusquero de la política, títere franquista. Bueno, básicamente todo el mundo piensa, este hombre pues, va a durar 2 telediarios. Mira tú que se equivocaron. Sí. El rey y Torcuato saben lo que hacen. Han elegido a un tipo ambicioso, peligrosamente listo, perfectamente peinado y que además conoce las cañerías del régimen mejor que nadie. Ojo, que ha sido director de Televisión Española y que además es capaz de usar todas sus herramientas para desmontar el franquismo pieza a pieza. Arranca la era Suárez. Ahora sí, el reloj de la transición empieza a correr de verdad. En la historia en ruta venimos al hemiciclo de las Cortes. Noviembre 1976. España tiene esa luz amarilla de ministerio antiguo y país en obras. Y el régimen se prepara para una de las escenas más surrealistas de la historia. Una dictadura votando democráticamente su propia disolución. El cerebro de la operación vuelve a ser Torcuato Fernández Miranda. Su fórmula magistral se resume en una sola frase: de la ley a la ley. La idea es usar las leyes franquistas para cargarse el franquismo desde dentro, o sea, garantizar la continuidad legal para evitar que el ejército saque los tanques antes del café. Así nace la Ley para la Reforma Política, la última ley fundamental del franquismo. Un texto corto, aparentemente inocente, pero que funciona como una bomba jurídica pegada a los bajos del régimen. El problema es convencer a los procuradores franquistas de que voten esa ley. Es como pedirle a un grupo de pavos que organicen la cena de Navidad. Ahí empieza el mercadeo fino, las llamadas, las cenas, las presiones y las negociaciones. El gobierno de Suárez mueve cielo y tierra. A los ultras especialmente molestos los mandan de vacaciones pagadas al Caribe. Maravilla. La transición resolviendo conflictos políticos en modo agencia de viajes. ¿Conoces Punta Cana? ¡Tenemos una oferta! La operación es tan salvaje que el ministro Rodolfo Martín Villa confesará años después: salvo acostarnos con ellos, hicimos de todo. Y así llegamos al 18 de noviembre. Suárez, que conoce el poder de la tele, decide que la votación sea nominal, pública y televisada. Ojo. Nada de esconderse, aquí todo de frente. Cada procurador tiene que levantarse y retratarse delante de todo el país. Cuando Suárez escucha que tiene 425 votos a favor, cierra los ojos, echa la cabeza hacia atrás y suspira aliviado. La prensa bautiza aquello como el harakiri de las Cortes. Pocas veces un titular describió también un momento histórico: el franquismo votando su suicidio en directo por televisión. ¡Qué momento! Sí. Efectivamente, se hicieron el harakiri, lo vimos todos, aunque también ese harakiri se lo hicieron algunos. Por ejemplo, una de las mujeres que había, como era la Landaburu, que fue una de las que ayudó a Torcuato Fernández Miranda para el harakiri pero claro, Landaburu venía de que había estado ya en el año 75 en la primera conferencia internacional de mujeres y se había dado cuenta que las mujeres españolas estábamos en otra danza, ¿eh? O sea que algunos de los que se hicieron el harakiri pues estaban siendo conscientes por el cambio que se estaba produciendo, pero es verdad que algunos no se enteraron de que desaparecían. Pero ojo, porque bajo esa reforma legal hay muchas sombras importantes. Por ejemplo, poco después desaparece el TOP, el Tribunal de Orden Público, encargado de la represión política, y nace la Audiencia Nacional, que asume competencias similares en el mismo edificio y con algunos de sus jueces. España desmonta la dictadura reciclando materiales. La democracia cambia de piel, pero conserva el esqueleto, porque la transición fue también esto, una reforma profunda y valiente construida sobre un sótano viejo que nadie quiso vaciar del todo.
En la historia en ruta llegamos al 15 de diciembre del 76. Referéndum para aprobar la ley para la reforma política. Madrid amanece con esa luz ambarina y sentimental del invierno, mezcla de nicotina vieja, cocido recalentado y estufa de carbón. El pueblo está haciendo algo rarísimo: votar libremente después de 40 años. En las colas hay señoras que agarran el bolso como si guardaran la democracia dentro. Jubilados que llevan media vida callándose lo que piensan. Y chavales con melena que han aprendido a hablar de política mirando la salida de emergencia, por si acaso. Cuidado. El ambiente tiene una cosa doméstica de fiesta y de examen médico, mezcla de ilusión y, por supuesto, de miedo. Todos quieren cambiar las cosas, pero sin despertar al monstruo que vive en la cripta, en plan, cuidado, no vayamos a liarla. O sea, Francia hace revoluciones. Nosotros pedimos permiso en voz bajita y dejamos las sillas recogidas por si las moscas. Mientras tanto, Suárez pone a trabajar la maquinaria del Estado. Encarga la banda sonora del referéndum. Habla, pueblo, habla. Es que no se puede leer, hay que decirlo cantando. Sí. Habla y no permitas que roben tu palabra. Un himno pues pegadizo, optimista y sospechosamente insistente con el sí. Suena en la radio, en los bares, en los taxis. Ojo, y como no, hasta en el 127 de Suárez. Sí. Y lo peta. España descubre que la transición también se gana con un buen estribillo. Por si quedaba algún indeciso, Suárez sale en la tele en prime time, en vísperas del referéndum, en los dos canales. Bueno, es que solo había dos, claro. La 1 y el UHF. Claro, es que no era la 2, era el UHF. Era el UHF. Pon el UHF. Sí. Porque no hay escapatoria. Nada. Y cuidado, fuera de la tele el consenso no es tan idílico. El Partido Socialista, el Partido Comunista y demás España clandestina denuncian que el referéndum se lo guisa y se lo come el régimen franquista. Esa fue la primera vez que votamos, con lo cual era importante. Pero la oposición estábamos en contra de esta ley de reforma, porque entendíamos que era una ley de reforma muy pactada. Me acuerdo perfectamente, tengo fotos en la mesa diciendo que no había que votar esta reforma, ¿no? Diciendo, no, hay que votar que no. Es verdad que el pueblo español votó que sí, que quería una reforma, y me parece lógico, porque el pueblo español decía, bueno, el que ustedes digan que no a esta reforma, ¿cuál es la salida que dan? Y es verdad que no había una salida fácil en aquel momento, pero bueno. Al caer la noche llegan los resultados. Al caer la noche las urnas hablan con una claridad aplastante. Votan 3 de cada 4 españoles y el sí arrasa un 94%, una barbaridad. Una barbaridad. Millones de españoles compran la reforma política de Suárez. Desmontar al franquismo desde dentro, pues que es como desactivar una bomba siguiendo el manual del fabricante. Algo así. Claro. Y Suárez, que hasta ahora olía a despacho del movimiento, termina la noche convertido en el piloto de la transición, el líder de un país que avanza al compás del Habla, pueblo, habla. Entre aplausos, humo de tabaco y un miedo viscoso a que algún general decida apagar la música. En la historia en ruta llegamos a Euskadi y aquí la transición no huele a libertad ni a tinta constitucional, aquí huele a miedo. Cuarteles cerrados, persianas bajadas, bares donde se habla en voz baja y calles donde la tensión se palpa en cada esquina. Porque mucha gente piensa, muerto Franco se calmó la cosa, y no, aquí la transición viene con escoltas, silencios y funerales de Estado. ETA redobla su ofensiva terrorista. Entre 1975 y 1982 asesina a 390 personas. Es una de las cosas más difíciles de entender de este momento. Mientras se intenta desmontar una dictadura, ETA tensa la cuerda para incendiar la transición y provocar un golpe militar. Quiere demostrar que esta reforma es solo el maquillaje nuevo del franquismo. Y empiezan los funerales, uno detrás de otro, guardias civiles, policías, militares, jueces, empresarios, atentado, entierro, rabia, tensión, otro atentado y vuelta a empezar. Es un bucle espantoso, una espiral asfixiante y el miedo se mete en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que sí, que fue una época muy dura para el País Vasco, pero para toda España y para el gobierno de entonces, porque claro, era muy difícil hacer avances cuando cada día había un muerto, ¿no? O sea, es que, bueno, fue
fue una época muy, muy dura. Y cuando iba a San Sebastián me ponía un pañuelo para que no me conocieran, porque no podía ir por la zona vieja, ¿no?, del País Vasco, ¿no? Pero la gente que vivía allí había que tener mucha fuerza y creer mucho en que había que luchar por la democracia en un momento en que había muchos muertos. Sí. El conflicto vasco se convierte así en el gran límite emocional de la transición, la grieta más incómoda del consenso, y eso se nota incluso en el referéndum constitucional del 78. Mientras el resto de España celebra la nueva Constitución, Euskadi se abstiene masivamente, unos por principios, otros por cansancio y otros porque viven atrapados entre la violencia terrorista, la presión policial y un clima asfixiante. Y la pesadilla no termina ahí. A la violencia de ETA se suma el terrorismo de extrema izquierda. Los Grapo dejan decenas de muertos y añaden más pólvora a un país saturado de tensión. Su atentado más brutal llega en el 79 en la cafetería California 47 de Madrid. El horror escondido junto al café con leche. Es una masacre, otro recordatorio de que la democracia se está construyendo bajo la amenaza del terrorismo. A veces contamos la transición como una película de pactos, fotos históricas y reconciliación, pero hay otra cara mucho más oscura, la de un país que intenta aprender a vivir en paz mientras la violencia empuja hacia el miedo, la rabia y el abismo. En la historia en ruta llegamos a Atocha 55, tercer piso, despacho de abogados laboralistas vinculados a comisiones obreras y al Partido Comunista que siguen en la clandestinidad. A estas alturas, Madrid tiene el color de un periódico mojado y el sonido metálico de una ciudad caminando sobre cristales. Hay manifestaciones, atentados, rumores de golpe militar y ultras armados. La transición avanza como un coche viejo en una curva mojada. La violencia va dejando cadáveres como migas de pan. Era una semana de tensión. Acababan de secuestrar a Oriol, que no se sabía quién la había secuestrado ni cómo. Y ese domingo por la mañana hubo una manifestación que fue cuando mataron a Arturo Ruiz. Y el lunes por la mañana pues fue cuando cayó una bomba a Mariluz Nájera. O sea, que era una situación tensa. Y lo demás, la semana trágica de la transición. La semana trágica, ¿no?, de la transición. O la semana negra. Sí. Claro, y luego esa tarde, 24 de enero, se habían reunido mi marido y otros compañeros porque había una situación de tensión en los despachos de abogados. O sea, había habido llamadas de teléfonos raras, etcétera. Y yo recuerdo conversaciones con mi hermano y con mi cuñada, y mi hermano me dijo, bueno, sí, pero aquí en España prácticamente no va a pasar lo que está pasando en Argentina, que era muy patente la AAA en Argentina. Fíjate, decir eso y mira tú lo que ocurrió 48 horas después. El 24 de enero del 77, por la noche, llega el golpe más brutal. 3 pistoleros de extrema derecha irrumpen en el despacho buscando a un dirigente sindical. No lo encuentran. Así que los terroristas reúnen a los presentes y disparan a sangre fría. Asesinan a 5 personas: Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira y Francisco Javier Sauquillo, el hermano de Paca. Y dejan 4 heridos graves, entre ellos Lola González Ruiz. No era su despacho, el despacho de mi hermano y mi cuñada era el despacho de Españoleto, pero se habían juntado allí porque había la reunión de comisiones obreras, que era un poco la que parece ser que iban buscando al dirigente del transporte, y se habían juntado allí, O sea que los que estaban reunidos eran abogados laboralistas, pero no eran de ese despacho, ¿no? Pero igual les daba, porque lo que querían era causar error, terror, y igual les daba que fueran ellos o que hubiera habido otras personas cuando ellos llegaron, ¿no? Aunque dicen que iban buscando al de comisiones obreras del transporte. Porque yo siempre he pensado, y lo comentaba muchas veces con mi cuñada y mi familia en Tenerife, porque nos llevamos a mi cuñada nada más salir del hospital. Pero bueno, si erais 9 y estos eran 3, pues algunos, si os hubierais tirado sobre ellos, claro, en aquel momento no sabes cómo reaccionas, pero bueno, pero ellos es que no se lo creyeron. Claro, yo creo que no esperaban que fuesen a disparar así, ¿no? Claro, porque mi cuñada la salvó el que mi hermano se tiró encima de ella, pero la bala la entró por un lado de la garganta y la salió por el otro, o sea, hizo así y por eso se salvó. Alejandro Ruiz Huerta se salvó porque la bala chocó en el bolígrafo que tenía y rebatió. O sea, porque ellos, los asesinos, les volvieron a machacar cuando estaban caídos en el suelo, o sea, que era que querían que no quedara ninguna señal, matar a los 9. Bueno, la suerte fue que 4 se pudieron salvar.
Aunque luego, como decía mi cuñada, ella murió ese día. Pues sí. Y efectivamente salieron que habían detenido a los asesinos y al que les había estado apuntando con levantar la manita. Y me acuerdo perfectamente la cara de mi cuñada lívida y pálida, que luego tuvo que reconocerlo en la rueda de prensa y lo reconoció. O sea que eso había que tener valor para reconocer al asesino que te había estado apuntando, ¿no? Con manitas para arriba, levantar las manitas. La historia de Lola resume el horror de aquellos años. En Atocha pierde a Sauquillo, su marido, y años antes había perdido también a Enrique Ruano, el estudiante que murió durante un interrogatorio de la Brigada Político-Social cuando cayó, marco las comillas, desde un 7º piso. Las dos parejas de Lola González murieron asesinadas por la violencia del franquismo. Es como si un país se empeñara en romperle la vida 2 veces. Y entonces pasó algo decisivo, porque los ultras no disparan solo para matar, esperan el estallido violento de la izquierda. Quieren dinamitar el proceso, incendiar las calles para justificar un golpe militar, diciendo, ¿veis? Si es que esta gente no se les puede dejar solos. Pero bueno, ¿qué pasa? Todo lo contrario. La estrategia ultra se encuentra con la disciplina del Partido Comunista, un partido que sigue siendo ilegal, ojo, cuidado, no se nos olvide. Carrillo sabe que la reacción del partido es fundamental para que la transición siga avanzando. Quiere demostrar que el comunismo puede formar parte de la democracia sin que el ejército entre en pánico. Y entiende la trampa de los ultras, así que da una orden histórica al Partido Comunista. Ni violencia ni provocaciones, silencio y contención absoluta. 2 días después, 26 de enero, Madrid presencia una escena inolvidable. Más de 100.000 personas en silencio acompañan por el centro el cortejo fúnebre de los 5 abogados de Atocha. No hay disturbios, ni consignas, ni gritos de venganza. Solo el ruido de los pasos, los aplausos al paso de los féretros, los puños en alto y los claveles rojos como pequeñas heridas abiertas en el corazón de la ciudad. Lo demás es silencio, una exhibición de dignidad y madurez política. Sí, no, bueno, el Partido Comunista jugó un papel clave, pero toda la oposición, nosotros no queríamos violencia, o sea, que lo que queríamos era la democracia y la libertad. Yo que iba, claro, en el coche fúnebre con mi madre y con el padre Llanos que venía, y recuerdo a mi madre que siempre la dolió mucho que nadie del gobierno nos llamara, para, bueno, mi hermano era abogado y mi cuñada era abogada, o sea, y los otros eran unos trabajadores y abogados, y nadie llamó para decir, oiga, lo siento. Entonces no es que fueran al entierro, sino que prohibieron el entierro. Nosotros como familia no sabíamos cómo iba a ser el entierro de mi hermano. Únicamente gracias a la actuación que tuvo el decano del Colegio de Abogados, Pedro el Ríos, que dijo, no, esto sale el entierro del Colegio de Abogados. Y nada, pero nosotros no sabíamos cómo íbamos a enterrar a mi hermano. O sea, el gobierno era tibio, tuvo miedo hasta el final. Y gracias, yo creo, al decano, que era una persona conservadora, y la Junta del Colegio de Abogados, en donde había algunos muy conservadores, se hizo el entierro en el Colegio de Abogados con ese silencio de las 100.000 personas. Pero yo quiero agradecer a Pedro el Ríos, y bueno, fue el que hizo que el entierro se produjera. Pero el gobierno, hasta el último momento, el ministro de la Gobernación, entonces Martín Villa, y el propio presidente Suárez, no estaban por la labor. Era un gobierno débil, que tenía miedo al ejército. Pero es que había tal ganas de libertad y democracia que aquello no te podías parar. Y yo creo que el entierro fue muy impresionante. Los ultras querían caos y encuentran disciplina. Querían dinamitar el proceso y encuentran a los comunistas organizando un entierro. Querían justificar un golpe y acaban legitimando al Partido Comunista. Con la sangre de Atocha y el silencio del entierro, el partido se gana el derecho a salir de la clandestinidad. Acabamos de vivir uno de los grandes momentos fundacionales de la democracia española. Efectivamente, los que no querían que hubiera democracia, pues pensaron que eso podría valer como para parar a la gente, el miedo, ¿no? Que es muy importante que la sociedad española gran parte tenía, ¿no? Y la palabra comunista pues era un horror, sí. El pronunciarle, ¿no? Este es comunista, parecía que tenían rabo, ¿no? Sí. Porque también hay que reconocer que se sabía que había grupos fascistas y los conocían, o sea, estaba Sánchez Covisa, que estaba alrededor de los despachos, el Billy el Niño, pero bueno, había grupos fascistas, incluso italianos que estaban en Madrid, y no el gobierno lo sabía, vamos, el gobierno civil de Madrid, o les tenía que conocer, tenía que controlarlos. Por eso es que a veces no se controla a aquellos que son violentos, se les deja, no, esto no va a llegar a nada, pero llegó.
Y sin embargo lo que consiguieron fue todo lo contrario. Y yo creo que bueno, la legalización del Partido Comunista en abril del 77, pues yo creo que una gran parte fue por la manifestación tan masiva y en silencio y de respeto que produjo el asesinato de mi hermano y de otros compañeros. En la historia en ruta llegamos al Sábado Santo Rojo. Solo el nombre parece una película prohibida por el Vaticano. 9 de abril del 77, Semana Santa. Mientras medio país está pensando en las torrijas, procesiones y vacaciones, Suárez pone una bomba política debajo de la mesa. Legaliza el Partido Comunista. ¡Bum! Sin anestesia. Es la apuesta más arriesgada de toda la transición. Suárez entiende que no se puede construir una democracia dejando fuera al Partido Comunista, pero es un terremoto político. En los cuarteles aquello cae como una traición al legado de Franco. Hay generales echando humo por las orejas, comunicados durísimos y hasta la dimisión del ministro de Marina. Hoy cuesta entenderlo, pero el comunismo ha sido el enemigo oficial del franquismo, la bestia negra del régimen. Hay gente que lleva 40 años escuchando que los comunistas quieren destruir España, quemar iglesias y expropiarte el 600 en nombre de Moscú. Hombre, claro. Y de pronto, zasca, el Partido Comunista deja de ser clandestino. Durante unas horas sobrevuela el fantasma del golpe de Estado, pero por suerte la sangre no llega al río. Yo creo que ahí influyeron mucha gente, como es el caso de Carmen Díaz de Rivera, que estaba asesorando a Suárez. Pues ella jugó un papel, ¿no? Porque ella creía que había que legalizar al Partido Comunista, se hizo muy amiga de Carrillo, sobre todo muy amiga de la Pasionaria. Entonces yo creo que ella jugó un papel, porque ella decía que había que legalizarlo. Yo creo que fueron determinado tipo de personas que influyeron en Suárez. Suárez tenía miedo del ejército, como luego se demostró. Hubo el golpe del 81, pero que había habido anteriormente intentos de golpe por parte del ejército. Pero también había gente que pensaba que esto no podía seguir así. Había una tensión muy fuerte y yo creo que al final Suárez no tuvo más remedio, después del entierro masivo, pues que legalizar al Partido Comunista en la Semana Santa, en la semana prácticamente pasión. Ahora venimos al Hotel Meliá Castilla, en Madrid, a la primera reunión legal del Comité Central del Partido Comunista. Carrillo sabe que el país está a 2 infartos de un golpe y hace una de las jugadas más inteligentes, pragmáticas y simbólicas de la transición, pensada, eso sí, para calmar a los generales. El Partido Comunista acepta la bandera rojigualda, la monarquía parlamentaria, siempre que garantice la democracia, eso sí, la unidad de España y el rechazo de la violencia. O sea, que el franquismo llevaba 40 años gritando ¡que vienen los rojos! Y ahora resulta que los rojos vienen diciendo tranquilos que hemos venido a negociar. A partir de ahora, en los mítines del partido, los militantes cantan la Internacional mientras levantan la rojigualda, una imagen que resume como pocas el vértigo, las renuncias y el coraje político sobre el que se construye la democracia en España. En 1977, los aeropuertos españoles se llenan de abrazos raros, lágrimas viejas y periodistas fumando como chimeneas. Baraja se convierte en una especie de frontera sentimental entre las dos Españas que llevan décadas sin tocarse. Porque están volviendo los exiliados republicanos. La España derrotada vuelve a casa después de 40 años mirando el país desde lejos. Poetas, dirigentes, militantes republicanos, fantasmas vivos de una España que el franquismo había intentado borrar del mapa. Imagínate la sensación. Señores que salieron huyendo de la guerra civil vuelven a una España llena de anuncios luminosos de coñac, coches pequeños, camareros llamándote jefe y democracia en obras. Es como despertarse de un sueño congelado y descubrir que
que tu país sigue siendo el mismo, pero tuneado. El primero que llega, 27 de abril, es Rafael Alberti, 75 años, 38 de exilio. El poeta baja del avión y suelta una frase que resume el espíritu de reconciliación. Yo salí todavía con el puño cerrado y llego con la mano extendida. Qué frase tan buena, ¿no? El país entero parece decir lo mismo. A ver si entre todos conseguimos no matarnos otra vez. Creo que fue un momento muy importante. Sí. Lo que pasa es que los hombres que volvieron, poetas, etcétera, pudieron ocupar un puesto importante, pero sin embargo las mujeres que se habían exilado no jugaron ese papel, quitando el caso de la Pasionaria, y hubo muchas mujeres que no volvieron, no quisieron volver. María Lejárraga, que había estado escribiendo y se había apuntado su marido a las obras de ella, o Carlota O'Neill, en fin, muchas que decidieron no volver. Eso también yo creo que desde el punto de vista de mujeres feministas hoy, pues tenemos que reconocer lo que esas mujeres sufrieron, muchas de ellas porque no se las reconocieron como protagonistas de la historia, y otras de ellas porque efectivamente no se las hizo el reconocimiento del papel que habían jugado. Mucho por reivindicar con las mujeres. Bueno, poco después aterriza Dolores Ibárruri, la Pasionaria, la voz mítica del no pasarán. Aterriza en Barajas, viene de Moscú, tiene 82 años, ha tardado 38 en volver a abrazarse con sus camaradas. La escena es tan simbólica que el gobierno casi entra en hiperventilación. 500 personas esperan en la terminal, Para evitar el baño de multitudes, la policía la saca discretamente por la pista de reactores. O sea, reconciliación sí, pero oye, sin que se note demasiado, Como diciendo, venga, pasa, pero no montes mucho lío. Pero el símbolo ya es imparable. Los fantasmas políticos del siglo XX regresan al país, aunque intenten esconderlos detrás de un hangar. Bueno, a mí me parece que la figura de la Pasionaria, que en la generación mía nos habían contado que era una mujer horrorosa, malísima, mataba a todo el mundo y era atea, tal igual. Claro, cuando la conocías, se te caía aquello que te habían contado, porque era una mujer bastante dulce, una mujer que había perdido un montón de hijos, y todas las que hemos sufrido la muerte de un hijo, sabes lo que eso te supone, que iba vestida de negro desde entonces siempre, y que efectivamente había sido católica, y quizá por ser católica había llegado a ser comunista por ver cómo vivían los mineros en Asturias. Bueno, que era una mujer que no tenía nada que ver con aquella figura que te habían dado. A mí me parece que hay una película que la ha hecho ahora su nieta, Lolita, y que merece la pena que la vean, porque te das cuenta de lo que hace, los bulos, el querer destruir al otro, ¿no? Al que no piensa como tú, y eso fue lo que se hicieron con esta mujer. Entonces, los mitos a veces hay que desmontarlos, y en este caso está la figura de la Pasionaria. Bueno, pues no tiene nada que ver con lo que por lo menos a mí me educaron, ¿no? Y cuidado con la propaganda, ¿no? Que por eso es lo que quiero decir, la propaganda. Sí. Y entonces llega el momento grande. 23 de octubre del 77. Tras unas negociaciones secretas con el gobierno de Suárez, vuelve Josep Tarradellas, el viejo presidente en el exilio. Aparece en el balcón de la Generalitat ante una plaza de Sant Jaume abarrotada y lanza un grito que hace historia. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Es un puente tendido entre dos épocas. La República derrotada volviendo a entrar en escena. Una puerta histórica abriéndose de golpe para volver a respirar de nuevo. Yo creo que es cuando empieza a darnos cuenta de que España no es idéntica. O sea, que la España esta de los Reyes Católicos, pues no es así. Que hay una España en Cataluña, que hay una España valenciana, que hay una España gallega, que hay una España andaluza, que, bueno, todos somos España, pero con nuestras diferencias, ¿no? No sabíamos muchos de nosotros quién era este señor, Claro. Pero este señor apareció en Cataluña. Pues fijaos que aquí la historia se pone juguetona. Mientras vuelven los exiliados republicanos, Carmen Polo, la Collares, Ay, viuda madre. de Franco, intenta salir camino de Suiza. Todo bien, gracias, nada que declarar. Lo que pasa es que la pillan con el carrito del helado. Llevan el fondo de la maleta para sacarlas del país de Strangis, las medallas del difunto marido. Anda. Y la detienen. Unos vuelven y otros no pueden salir. Las dos Españas se cruzan en la frontera. Maravilloso símbolo involuntario. Imagen poderosa para cerrar un tiempo. Contrapunto perfecto. Unos vuelven a casa y los otros empiezan a hacer la mudanza y a llevarse las joyas de la familia escondidas en la maleta. Bueno, esta idea, esto no lo había leído entonces, pero me parece interesante porque mucha gente, pero sobre todo la familia Franco, Claro. pues que había tenido todo tipo de privilegios. ¿Os acordáis que decían en algunas joyerías que cuando sí. llegaban a visitar Sí. pues que cerraban, porque si decía, me gusta ese collar, pues me gusta, era una
palabra de que le tenían que regalar el collar y si no, a ver qué pasaba. Madre mía. Pues en la historia en ruta llegamos al 15 de junio de 1977. Después de 41 años, los ciudadanos están convocados a unas elecciones generales libres y democráticas. España vuelve a meter papeletas en las urnas para elegir gobierno. La gente sale a votar con la emoción de un país que estrena democracia y que no quiere mancharla el primer día. Hombre, cuidado, hay que hacer con cuidado, claro. En los colegios electorales se forman colas larguísimas. Hay abuelos que no votaban desde la República, jóvenes descubriendo lo que es una urna y trabajadores con permiso para escaparse un rato de la fábrica y hacer historia. Los medios ya la llaman la gran fiesta de la democracia. Se sigue diciendo esto, ¿no? Sí, ya se ha convertido en un cliché. Ya es un cliché. Finiquitado el partido único, España vive una auténtica sopa de siglas. UCD, PSOE, PC, AP. Bueno, las paredes están llenas de carteles y consignas. Votar centro es votar Suárez. España, lo único importante. Socialismo es libertad. Comunismo es democracia. Esa noche el país entero se pega a la tele esperando el recuento y el veredicto es muy claro. España apuesta por la moderación. Suárez gana las elecciones. El PSOE de Felipe González emerge como gran alternativa. Fraga se pega el batacazo. Y el Partido Comunista descubre que 40 años de propaganda franquista pesan demasiado. Ahora las nuevas Cortes tienen por delante una tarea titánica: enterrar el franquismo definitivamente, inventar una democracia casi desde cero y escribir una constitución que aguante pues muchos años. En estas elecciones de junio del 77 hemos hablado de que se legaliza el Partido Comunista en abril del 77, pero los partidos que estaban a la izquierda del Partido Comunista, como era la ORT, el Partido de los Trabajadores, el MC, la Liga Comunista, etcétera, no nos legalizan. Nos tenemos que presentar a esas elecciones de junio del 77 con unas siglas que no sean del partido. Así, por ejemplo, la ORT se presentó como la candidatura de los trabajadores. El PT, no me acuerdo, pero también con otras siglas. Claro, no sacamos nada. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado legalizados. Seguramente habíamos sacado algo, aunque efectivamente no hubiéramos ganado. Pero no nos legalizaron y, por lo tanto, solamente nos legalizaron ya pasado el octubre del 77, que fue cuando nos legalizaron a todos los partidos que no éramos violentos, con nuestras siglas, sí nos legalizaron. Nos colamos en otro salón de otra casa cualquiera, 6 de diciembre de 1978. La familia entera está pegada al televisor siguiendo el recuento del referéndum constitucional. Suena la sintonía del telediario y entre el goteo de datos se escucha el discurso del rey. El triunfo de la Nicolasa, la nueva constitución, es abrumador. Buena parte del país respira aliviada. Por un instante parece que la historia, agotada de tanto golpe y tanta herida, decide sentarse por fin a descansar. Después de 40 años de dictadura, España ha conseguido organizar la convivencia sin volver a matarse. Bueno, ha habido muchos muertos, pero ya me entendéis. La transición ha terminado y, visto lo visto, ha salido razonablemente bien. Para llegar hasta aquí, media España ha tenido que tragarse muchos sapos sin masticarlos demasiado. La otra mitad nunca ha tenido muy claro qué se quedó enterrado por el camino. Y luego no se extraña que haya historias que de vez en cuando se escapen del cajón. Silencios, ausencias, heridas mal cerradas y cuentas pendientes que siempre encuentran la forma de volver. Pero mira, aquí seguimos, con sus luces, sus sombras y sus cicatrices, 50 años después, caminando. Y esto no da para más. Oh. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Paca Sauquillo. Muchas gracias, Paca. Pues nada, ¡Qué maravilla! Qué Paca. privilegio. Ha Sí. sido un placer el recordar la historia. Yo creo que la memoria hay que tenerla presente para no volver a repetir. Y yo creo que la transición fue positiva. Hubo cosas que no hicimos. Pues teníamos que haber planteado una ley de memoria y haber recordado que había muchas fosas, como todavía desgraciadamente siguen. Bueno,
eso fue un fallo, pero también es verdad que había que hacer que hubiera una España democrática, una España de servicios públicos. Bueno, yo creo que hay que seguir avanzando. José María Sendra, Julia García Soto y Juan Aranaz andan invocando al espíritu de la Constitución para ver si les ayuda a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, con la mochila cargada de octavillas clandestinas, claveles rojos y unas ganas desesperadas de que este país aprenda por fin a no matarse, Esther Sánchez, Ainara Ariztoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.